Justo ahora que revisábamos los diarios, juntos por supuesto, ahora un poquito más temprano, veíamos pues los titulares: adiós billetón, ciudadanos derrotan a Otorongo, Congreso renuncia al alza del bono de presión ciudadana, Ollanta sube, Congreso baja, ¿no es cierto? Todo relacionado obviamente a los gastos de representación que quedaron sin efecto, que lo hizo oficial ya el presidente del Congreso, Víctor Isla. Bueno, vamos a conversar precisamente sobre este tema con Carlos Tubino y Rosa Amabila, ambos congresistas de la República, sobre este tema. ¿Qué tal? Muy buenos días a ambos. Muchísimas gracias por venir. Bueno, ¿ustedes creen que realmente van a tener una mejor percepción, digamos, de la ciudadanía con esta decisión? Yo personalmente creo que sí. Independientemente del debate de fondo, yo creo que la representación nacional tiene que ser sensible a la percepción popular de la tentativa del incremento de los gastos de representación o de función congresal. De hecho, se puede discutir a fondo el tema en el contexto de cuál es el nivel remunerativo de los principales funcionarios del Estado, o desde una perspectiva comparatista de cuánto perciben congresistas en otros países de América Latina. Sin embargo, el contexto político peruano hace confrontar la remuneración de los congresistas con la remuneración de los maestros, de los enfermeros, de los estratos de clase media o más subalternos, que no han tenido un cambio significativo en su condición remunerativa. Y esta es la circunstancia que ha hecho que la medida no sea bien recibida. Sin embargo, Carla, yo creo que también debemos ubicar el tema en el contexto de campañas, ¿no? De percepciones tradicionales negativas del Congreso. No se ha evaluado que en este Congreso que se le llama Otorongos, que supuestamente somos delincuentes, que no servimos para nada, se han aprobado leyes fundamentales, la ley de consulta previa, la de discapacidad, sucesivas leyes de protección a las mujeres alimentistas, en fin, la ley del gas para el sur. Y entonces hay un sesgo, a mi juicio, unilateral, en el que solo se miran los errores de algunos congresistas o este pretendido incremento, y no se mira el trabajo significativo que ha tenido el Congreso. Claro, pero les ha quedado pendiente cosas como la designación del defensor del pueblo, el Tribunal Constitucional, los miembros del BCR, digamos, esa es una gran deuda que tienen también. Por supuesto, no, yo no quiero decir que el trabajo sea óptimo, que todos los congresistas tengan un trabajo absolutamente eficaz, o que no hayan habido problemas vinculados a la ética. Sin embargo, contra lo que sí reacciono es contra esa percepción que dice que todos los congresistas somos unos delincuentes, no trabajamos, no servimos para nada, ¿no? Eso de un lado. Sin embargo, en lo que concierne al tema remunerativo, al tema que no es propiamente remunerativo, en el caso de la función por asignación de gastos de representación, que después se precisaron que no eran precisamente gastos de representación, sino por función congresal, yo creo que el tema de fondo tiene que ver con la percepción negativa que el pueblo tenía de esta función, más allá de su necesidad o no, y que podía poner en riesgo la legitimidad política del Congreso. Mira, el Congreso retrocede ahora y mira la percepción que tiene. Retrocedieron a regañadientes, no retrocedieron. Sobre etcétera, ¿no? La legitimidad del Congreso lo vamos a dejar un ratito más tarde para poder conocer la opinión del congresista Tubino respecto a este tema también, ¿no? Sí, mira, Carla, con relación a este tema, la verdad que yo sí considero que en la representación que tengo en la región Ucayali, yo sí necesitaba los 5.000 soles. Porque al final de eso estamos hablando. Acá se ha hablado de 30.000 soles, se han inflado cifras, que la verdad que yo lo he visto muy negativamente hablar de esa forma. El aumento era 7.500, ¿no? Claro, a mí me hubiera encantado que se digan las cosas como son. Entonces, las cosas como son es que como congresista gano 10.200 soles. Eso es mi sueldo. Y de ahí recibo 5.000 soles adicionales de gasto de representación. Eso Netos. Es todo. 5.000 soles porque netos. son 7.500. O sea, al final son 15.000 soles más o menos que lo que recibes. Eso es todo, ¿no? Ahora, eso por supuesto que en el Perú, y estoy de acuerdo con Rosa, lógicamente suena un montón de dinero, porque existe una inequidad
en la forma como se remunera en la administración pública peruana. Entonces, pero congresista, si me permite, sí hay una inequidad, ¿sabe por qué? Porque además de ese dinero que ustedes reciben, por ejemplo, tienen el derecho, más allá de los gastos de representación que era ese rubro, el derecho a los pasajes gratis, ¿no es cierto? Pero perdón, pero si me permite, eso, ¿no es cierto? También tenían el derecho a recibir hasta 1.000 o a 2.000 soles, dependiendo de la actividad que ustedes vayan a realizar en su zona, ¿no es cierto? Eso es un lado. Y otro, el tema de salud. Ustedes tienen una EPS pagada completamente, ¿no es cierto?, según el presupuesto de este año, por lo menos eso es lo que sabemos, ¿no es cierto? Claro, pero cuando en una empresa normal, por ejemplo, un trabajador paga un porcentaje de su EPS y en la empresa otro porcentaje. Ustedes tienen el 100% pagado. no, pero perdón, vayamos por partes. Con relación a lo que se le paga a un congresista, por ejemplo, en mi caso, yo soy congresista ucayalino. Muy bien, a mí máximo me pagan el pasaje a Pucallpa. Ya. Ahí se acabó. Pero yo no puedo ser congresista de una región de 100.000 kilómetros cuadrados y quedarme en Pucallpa, sino que yo tengo que moverme por todas las provincias ucayalinas, cosa que hago, y hago reuniones con la población. Entonces, ¿qué cosa me cuesta a mí? Yo, por ejemplo, quiero ir a Atalaya y yo tengo que pagar 700 soles. Y aparte de eso, yo, lógicamente como congresista no camino solo. Tengo que ir con otras personas, pero yo tengo que pagarles a ellos. Pero ese es un presupuesto aparte. Según lo que se ha mostrado, digamos, si usted pide que un asesor lo acompañe, hay viáticos aparte. No lo hay, pues. Eso es lo que dice por lo menos el presupuesto. Es que eso solamente te lo dan cuando estás en la semana de representación. Ya. Cuando no estás en la semana de representación, que son las 3 semanas al mes, entonces tú pagas todo y el Congreso no paga nada. Y inclusive al congresista en semana de representación no se le paga ni la comida ni alojamiento. ¿Y acaso que los congresistas vivimos y tenemos casa en todas las provincias? No es así. Bueno, pero esos son los gastos de representación. Perdón, pero para eso tenemos el gasto de representación, por eso digo, pero hay que explicar bien las cosas. Yo digo que es muy injusto la forma como se pone a todos en una sola bolsa, y quienes representamos regiones totalmente aisladas que el Perú ha olvidado, como la región Ucayali, al final moverte en la región Ucayali es muchísimo más costoso que moverme en Lambayeque o moverme en otros sitios. Es una realidad. Y por otro lado, existe una realidad que no me cansaré de repetirla y que se ve muy distante acá en Lima, es el tema del asistencialismo. Yo soy enemigo del asistencialismo, pero cuando llegas a un lugar de pobreza extrema, te lo garantizo que como congresista siempre vas a tener que hacer frente a una serie de situaciones que te va a poner la población, donde el congresista va a tener que afrontar económicamente. Y por decisión del congresista Mabila. Mire, yo creo que efectivamente hay una diferencia de gastos, de representación, lo que pudiéramos de Lima con los congresistas de provincia. En mi caso, por ejemplo, yo no he hecho efectivo mi posibilidad de viajar al interior del país, que lo pienso hacer ahora sí porque quiero evaluar la reforma procesal penal a lo largo y ancho del país. Y tampoco he cobrado los 2.000 soles, que son los gastos de movilidad que te dan en los días de representación. Pero yo entiendo que el congresista de provincias los cobre pues porque lo requiere. Ahora, en política peruana yo creo que hay que hacer un balance del populismo y la percepción que tiene el pueblo respecto a los congresistas. Que ellos quieren trabajo, que nosotros no tenemos facultad, ellos quieren regalos para eventos y demás, que yo creo que ya es hora de que también los congresistas digamos no, o sea, se aclare que nuestra función es de intermediación frente al poder político, de modo tal que no estemos aplicando lo que de un mal criterio asume el pueblo, que es parte de nuestra función. Sin embargo, mire, yo creo que en vez de desvalorar el gesto de ayer del Congreso de la República, hay que valorarlo. Yo creo que por ejemplo, deberíamos comparar lo que ganamos los congresistas con cuánto gana el Contralor de la República hace años, ¿no? Cuánto gana la jefa de la SUNAT, cuánto se ganan desde los altos funcionarios en los ministerios. Y el escenario debe servir para hacer transparencia del índice de remuneraciones en la administración pública. Pero también creo que el escenario debe servir, vez, sobre todo a partir de la política del ministro de Economía, tratar pues las reivindicaciones de los sectores de administración pública que piden un incremento remunerativo elemental, como los maestros, como los médicos, como las obstetrices, los trabajadores de la salud. Y a mi juicio,
Esto hará que no haya una percepción tan unilateral sobre las necesidades del Congreso, que deben además contextuarse en un escenario ya del debate político, del régimen político del Congreso en el país. Congresistas, les voy a pedir, por favor, una interrupción brevísima porque tenemos información en vivo, me menciona acá mi productora. Nos vamos entonces a San Juan de Miraflores con Katia Cruz. Tiene información en vivo que tenemos con Carlos Tubino y con Rosa Mavila, ambos congresistas de la República, sobre estos gastos de representación que finalmente quedaron ya en nada por decisión misma del Congreso de la República. Retomamos entonces la conversación. Vamos a hablar sobre su caso específico, congresista. Sí, mira, yo te agradezco, Carla, porque fíjate, es bueno que sepa la población, porque hay la percepción de que los congresistas llegan al Congreso a enriquecerse, lo cual es totalmente falso. Entonces, yo solamente quiero poner un ejemplo de mi caso. Yo soy un congresista circunstancialmente elegido por la región Ucayali, pero serví a la Marina 40 años. ¿Por qué un congresista tiene que renunciar a su pensión? Por favor, la pensión es propiedad privada de las personas, es un derecho adquirido. Sin embargo, en el Perú te dicen, usted no puede recibir remuneración del Estado. Señor, esto no es remuneración. No, usted tiene que renunciar. Entonces, yo si no hiciera absolutamente nada hoy día, y estuviera en mi casa, ganaría 8.200 soles más o menos. ¿Yo cuánto gano en el Congreso? 10.100, 10.200. Y los gastos de representación. Esa es la realidad. Pero sin embargo se ponen a hacer propaganda que voy a ganar 30.000 soles. Pero ojo, pero esa es una decisión que usted tomó, ¿no es cierto? Dejar sí, yo no me quejo, pero a mí lo que me gustaría es que la población sepa la verdad, no lo que se le está falseando y poniendo la imagen del congresista como un corrupto o como Pepe el Vivo, que si yo le doy dinero para gastos de representación, de todas maneras se lo va a embolsicar. Y no es la verdad. Ojo que varios congresistas también han mencionado de que estos gastos de representación forman parte del sueldo y lo ven como parte del sueldo porque, digamos, pagan impuesto a la renta, digamos, y no hay como de alguna manera dar garantías en lo que se ha gastado. Entonces, que sería un sueldo disfrazado. Mira, yo te voy a decir, yo por ejemplo en mi caso, yo sí pensaba, este dinero, si es que no está reglamentado que hay que rendir cuentas, iba a rendir cuentas en mi página web. Iba a poner exactamente. Pero no lo ha hecho, hace rendición de cuentas de sus actividades normalmente en la página web. Yo hago todos mis informes de todos mis viajes de representación, están ahí, en mi página web. Entonces, acá el tema es, todos los congresistas se nos pone en un mismo saco, y porque a veces hay alguien que hace las cosas que no debería hacer, entonces todos somos igual que esa persona. El tema sería transparentar entonces. Yo creo que sí, pero mira, en esta materia yo creo que también hay un balance político de fondo que hay que hacer. Yo creo que ha sido correcta la decisión de ayer del Congreso, que dicho sea de paso ha estado presidida de una solicitud de reconsideración de la bancada de Acción Popular Frente Amplio, de la que formó parte, y de sucesivos debates en el ámbito público y en el seno mismo del Congreso. Sin embargo, el hecho de que haya una decisión institucional de retroceso, yo creo que marca el rumbo de un esfuerzo del Congreso por intentar expresar o coordinarse con el sentir popular. Sin embargo, yo creo que hay que tocar las cosas pues a profundidad, y entonces hay que hacer el balance del régimen remunerativo global en la administración pública. De otro lado, desde mi punto de vista, sí es necesario también sincerar el tema de remuneraciones del Congreso. No es cierto, por ejemplo, que no se dé cuenta de los eventos de representación. En mi caso, igual que el congresista, todo al detalle, o sea, de los eventos de representación en que participamos, está colgado en la página web. Pero no es, digamos, por ley. Ahora, en todo caso es una decisión de gestión, ¿no?, de la presidencia del Congreso, que es tranquilamente ajustable, corregible, ¿no? Contra lo que yo sí estoy en contra, Carla, ya me llegó, como se diría en criollo, es contra una percepción tradicionalista, congresos vagos, arribistas, comechados o torongos. No es así. Hay mucha gente como el general que está aquí, quien te habla, que tenemos una mentalidad de servicio y que estamos trabajando bien, que podríamos sobrevivir en del Congreso, y entonces tampoco, ¿no es cierto? En la historia política del país, golpear al Congreso es útil, ¿no? Golpear al Poder Judicial también es útil, y entonces yo creo que es necesario avanzar en la cultura política de la ciudadanía para plantear los temas de debate con el Congreso en su justa proporción,
y en su justo medio, ¿no? Yo no pongo en duda sus mejores intenciones, digamos, y no voy a No son pensar intenciones, que son prácticas, ¿eh? Muy bien, pero no voy a tampoco meter al mismo saco a todos, ¿no es cierto? Pero el hecho es que los mismos congresistas, cuando se habla de los congresistas y se generaliza, tampoco han hecho mucho para evitar que a todos se les meta en el mismo saco. Es decir, ¿por qué no transparentar de alguna manera el gasto de un congresista, ¿no es cierto? ¿Por qué dejar que exista una normativa que plantee que algunos puedan rendir cuentas y otros no? ¿No es cierto? Ese tipo de cosas, o no rendir cuentas, ese tipo de cosas hace que se generalice. Pero Carla, perdona, la orientación, y disculpa que ya que nos critican tanto, también podemos criticar algo a los medios, aunque en este caso yo tengo una percepción muy valiosa de este medio, ¿no? Hay medios y medios, como hay congresistas y congresistas, ¿no? Pero la orientación mediática, Carla, no es al justo reclamo de rendición de cuentas, que ahora tú planteas con todo derecho, ¿no? Y por transparencia. La orientación mediática es decir, el Congreso no sirve, y todavía ya en el panorama político se están planteando ideas como que el Congreso debe cerrarse, lo cual obviamente violaría la institucionalidad democrática, la vigencia del sistema de poderes en el país, ¿no? Y el Estado de Derecho. Entonces, contra lo que yo voy es contra ese uso fácil de la crítica al Congreso, que obviamente cuando quieres buscar carne encuentras, pues, ¿no? Y no con una valoración ponderada y objetiva de las funciones congresales. Yo creo, mira, que en los últimos meses el trabajo legislativo está siendo más o menos productivo, hemos trabajado duro en los últimos meses, el trabajo de representación se está incrementando y es así que por eso la función del Congreso y su relación con los sectores sociales también se está incrementando. Ahora, tenemos un bloqueo fundamental, no sé qué pensará el congresista, pero por ejemplo las reivindicaciones salariales o de condiciones laborales, nosotros las intermediamos, pero tenemos un bloqueo en el MEF, o sea, hay que evaluar también las limitaciones políticas que tenemos los congresistas para intermediar lo que son intereses concretos de sectores sociales. Por ejemplo, con relación a la rendición de cuentas, yo no tengo ningún problema en rendir cuentas, pero la experiencia que ha sucedido ya en el Congreso es el caso del congresista que le llamaban el Comepollo. O sea, terminó 5 años en la cárcel, 5 años en la cárcel, por unas facturas que presentó relacionadas con el tema. Pero fíjate hasta dónde llegó el tema. Y la verdad que 5 años fue un exceso. Bueno, cometió delito, ¿no? Pero 5 años a la cárcel efectiva terminó esa persona. Pero cometió delito y no puede ser flanqueado todo el tiempo por el Congreso. Entonces, eso fue lo que generó todo un trauma en el Congreso, ese caso, que no lo hemos encontrado nosotros. Pero podrían cambiar, a eso es lo que iba. Pero por supuesto, nosotros podríamos, no hemos cambiado. Tiene que haber una nadie de nosotros, a mí jamás le van a decir que no hemos hecho una facturación falsa, ¿no? O sea, a eso es lo que yo voy. La mayoría del Congreso es gente honesta, ¿no? O sea, no somos una colección de delincuentes, ni comechados, ni arribistas. O sea, yo creo que hay que, por eso, avanzar en la percepción popular de quiénes son en el Congreso y cuál es el trabajo legislativo y de fiscalización que se está haciendo. Por eso creo que el equilibrio que se debe hacer en los medios de opinión sobre las funciones del Congreso debe ser evaluar qué proyectos legislativos se están debatiendo, qué iniciativas hay, qué mecanismos de fiscalización se están planteando, qué problemas de representación se han planteado en las bajadas a las regiones, etcétera. Ahora, perdón, otra cosa, yo estoy de acuerdo en que, por ejemplo, el Congreso no ha salido a defender este aumento de este bono en ningún momento. O sea, ¿para qué tenemos canales en el Congreso? ¿Acaso no hemos debido salir? Bueno, hay muchos congresistas que sí estaban de acuerdo con el aumento del... Sí, pero no se ha sabido a explicar bien a la población el tema. Entonces, al final ha quedado la percepción que los congresistas querían ganar 30.000 soles. Y es una tremenda mentira, porque eso al final no existe, ni iba a existir. ¿Por qué? Porque tiene que pagar impuestos. Y al final eso que daba, ese famoso bono de 7.500,
terminaba en 5.000 soles. Pero sí era, bueno, un Perdón, aumento, ¿no? Pero, por Era ejemplo, bueno. como anota hoy día el Diario del Comercio, el Congreso renuncia al alza del bono por presión ciudadana, sí en parte, pero no tan en parte. O sea, hay una valoración al interior del Congreso, hay un debate. Y al final el resultado, Carla, es que el Congreso institucionalmente decide. Claro, no pero lo ha aplicar ese decidido bono. por presión mediática. Pero No fíjate, solo por presión fíjate, por mediática, ejemplo, por debate interno. A la bancada mía ha presentado solicitudes de reconsideración. El congresista Díaz Canseco, el congresista García Belaúnde han tenido opiniones sistemáticas, el congresista Mesías. Y no es porque desconozcamos la necesidad que tienen los congresistas de provincia, sino porque entendemos este tema es un tema de evaluación del contexto político, de la legitimidad del poder Mira, legislativo. y hay temas que estamos de acuerdo que no son función congresal, pero por ejemplo, en mi caso, el problema de la educación de la región Ucayali es clave para salir de la pobreza. Muy bien. Yo sí quería meterme mucho más en el tema, hacer concursos, etcétera, etcétera, incentivar de alguna forma este tema. Entonces yo iba a usar mi bono también en eso. Entonces a mí me va a decir, no es su función. Exacto, para eso no era. Ya, muy bien, estamos de acuerdo. Pero ¿sabes qué cosa? Todos los peruanos, ojalá algún día metamos todos el hombro, todos, por la educación. Si no, este país nunca va a dejar Muy bien, de tener congresista. un sector importante de la población en estado de pobreza. Muy bien, muchísimas gracias a ambos por haber venido aquí de 6 a 9 a hablar un poco sobre este tema que todavía pues va a dar que hablar seguramente. Ahora, durante dicho el- sea de paso, esta No tarde, sabemos Carla, qué- esta tarde es la reunión, Para Consejo hacerlo ya Directivo oficial, para ¿cierto? oficializar el acuerdo Muy bien. de ya no percepción del bono. Muy bien, muchísimas gracias a ambos. Conversábamos entonces con Carlos Tubino y Rosa Mavila, ambos congresistas de la República, sobre estos gastos de representación que el Congreso ya ha decidido finalmente que no haya un aumento. Hacemos una pausa, volvemos.